ya sea, por ejemplo, aprovechando organizaciones descentralizadas de producción para, como decía yo, apoyarse en el sector, en empresas informales o en trabajadores mal calificados para bajar costos como los de aportación a la seguridad social. Y en un sistema de seguridad social donde la base es contributiva, el efecto inmediato de esas decisiones es que esos trabajadores se quedan sin cobertura, ¿no? Eso, digamos, es muchas veces lo que ocurre, que al ser un sistema de seguridad social con base contributiva y excluir a esos trabajadores de la contribución porque están en el sector informal o porque los califico mal como si no fueran trabajadores, se quedan sin prestaciones de seguridad social. ¿Cómo puede cambiar eso? Como le digo, uno puede ser fiscalización, manteniendo el sistema tal cual está, fiscalización. Una fiscalización cada vez más intensiva por parte del Estado. Otra, que es un cambio mucho más radical, en tema de seguridad social, empezando desde el punto de vista jurídico, es cambiar el sistema de uno contributivo a uno impositivo. Que el financiamiento de la seguridad social no se haga vía contribuciones a la seguridad social, sino vía impuestos, ¿no? Que con los impuestos que todos pagamos, impuesto a las ventas, impuesto a la renta, se financia la seguridad social. Eso podría ser que la seguridad social no solo deje de ser contributiva, sino que realmente sea universal, ¿no? Todos pagamos impuestos cuando pagamos un servicio, cuando pagamos la emisión de un bien. Todos deberíamos tener acceso a las prestaciones de seguridad social, que es lo que pasa en muchos estados. Ahora, bueno, yo no sé tampoco si en verdad los estados europeos o los mismos norteamericanos sean en esa materia realmente un ejemplo a seguir. En realidad, en Europa y en particular en razón de la crisis, lo que se llama sector informal es un sector muy amplio. En los países del Mediterráneo, por ejemplo, la economía está absolutamente terciarizada. Depende mucho del crecimiento de sectores como servicio, hotelería, turismo, restaurantes, construcción, ¿no? que son sectores. El sector de servicios es un sector tradicionalmente informal, ¿no? Entonces, la ventaja, entre comillas, que tienen esos países, que son países con mayor recurso y tienen mayores capacidad de financiamiento independientemente de la contribución que realicen los trabajadores para financiar el sistema de seguridad social. Y tienen un sistema universal de aseguramiento mucho más desarrollado que no tenemos nosotros. Entonces es cierto, a veces a pesar de los problemas de la informalidad en otros países, algunos trabajadores podrían tener acceso a la seguridad social. Eso al menos en Europa, que tiene un sistema de seguridad social mucho más desarrollado, más orientado al welfare state, etc. Pero en Estados Unidos la lógica es cada quien baila con su pañuelo, ¿no? ¿Verdad? No existe un sistema social de seguridad social universal y público suficientemente desarrollado. Y recordaron ustedes de ver las noticias que hoy día la gran pelea del presidente Obama ha sido tratar de lograr que el sistema de seguridad social en Estados Unidos se oriente hacia eso, ¿no? La seguridad social en materia de salud y pensiones, en verdad, depende mucho de los seguros privados que contrate cada persona, que es absolutamente consecuente con la lógica capitalista extrema, absolutamente individualista de sistemas como esos, ¿no? Nosotros estamos en materia de seguridad social en medio camino. No tenemos un sistema universal, propiamente hablando, pero tampoco tenemos un sistema en el cual cada individuo se procura sus servicios de salud por su propia cuenta, en estricto. Lo que tenemos es un sistema contributivo basado en trabajadores. Si el trabajador contribuye, tiene acceso a la seguridad social. Ahora, con vocación de universalidad a través de servicios complementarios por parte del Ministerio de Salud, de los gobiernos locales, etcétera, pero desintegrado, ¿no? Y con vocación al individualismo también, porque hay muchas personas que al no ser calificados como trabajadores y no poder acceder a la seguridad social, tienen que buscarse como puedan la cobertura de salud, ¿no? A veces incluso hasta con la automedicación. Y en el caso del personal profesional y altamente especializado, ¿no? Usualmente eventualmente podría tener mejores salarios, incluso siendo trabajadores, ¿no? Contratan su seguro privado, ¿no? Entonces, claro, tiene de hecho muchas deficiencias en nuestro sistema de cobertura de seguridad social, y lo que podríamos
esperar que la prometida reforma hacia la universalización de la seguridad social, que siempre también está presente en la plataforma política en materia de seguridad social, se haga posible. Ahora, sinceramente yo soy un poco escéptico en tanto el sistema siga siendo contributivo. Si el sistema es contributivo, va a ser bien difícil que el sistema de seguridad social sea universal. Tal vez con uno que se base en impuestos eso sea más posible. De cualquiera sea nuestro ámbito de actuación, no sea como jueces, como fiscalizadores, como asesores de empresarios o asesores de trabajadores, estar siempre al lado de la ley, que finalmente es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, si el fraude a la ley y la informalidad parte de una asesoría inadecuada de nuestra parte, empezamos mal. Y nosotros también tenemos responsabilidad respecto de efectivo cumplimiento de la ley. Hace unos años, desde hace unos años, una reforma que se inició en el gobierno pasado y ha continuado en este gobierno, no es por hacerle propaganda a ningún gobierno en realidad, al menos desde el gobierno central, han habido reformas importantes en materia de inspección de trabajo. Hoy en día la inspección de trabajo es mucho más agresiva que en el pasado. Los inspectores tienen mucho más facultades. Recuerden ustedes, antes la inspección de trabajo se agotaba en una visita previamente avisada. Al empleador le decían, en 15 días te visito, ¿no? Y ese día a los locadores de servicio los escondían, ¿no? Le daban libre, ¿no? Arreglaban lo que podían arreglar, intimidaban a los trabajadores para que no hicieran nada cuando llegara el inspector. El inspector llegaba a pedir documentación y decía, no la tengo. Entonces voy a hacer una visita de reinspección. Y a veces, hasta suena, no sé cómo decirlo, ridículo, pero había inspectores que no podían hacer la visita de inspección porque no tenían dinero para la movilidad, para hacer otra visita, ¿no? Y ahí se acababa la inspección de trabajo, a veces abierta, a veces cerrada con un acta en el cual para firmar el acta el inspector no le hacía llamar al representante del empleador del trabajador que se peleaba en ese momento, recogía lo que opinaban y él se iba y decidía si ponía la multa o no. Hoy en día el procedimiento de inspección es mucho más amplio. Tiene una etapa de investigación, de instrucción, con un plazo amplísimo de 30 días prorrogables, en los cuales el inspector de trabajo puede ejercer muchas facultades que ya no solo son la visita, ¿no? También la comparecencia. Y el inspector de trabajo me puede visitar, pero me puede decir, ¿sabes qué? Tú visítame. No tienes los documentos, no te preocupes, tienes 3 días para conseguirlos y vienes a buscarme a la dirección regional, ¿no? Si no, te pongo multa por obstrucción. Va de manera inopinada, sin avisar la oportunidad. Puede hacer requerimientos ordenando en ese momento la inspección y el cumplimiento de la legislación laboral. Si el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo puede paralizar las actividades de la empresa, tiene mucho más facultades. Hay mucho más inspectores a nivel nacional, hay mucho más inspectores con mucho más facultades, hay mucho más, al menos por parte del gobierno central, mucho más presupuesto invertido en materia de inspección de trabajo. En los gobiernos regionales creo que hay una falla, ¿no? Ahí muchas veces el presupuesto asignado a la inspección de trabajo o en general a la dirección regional de trabajo no es mucho. Pero ahí yo creo en lo que ha fallado el gobierno central es en presionar a los gobiernos regionales para que también inviertan en materia de fiscalización laboral, ¿no? Porque esas mayores facultades que tienen hoy día los inspectores, las tienen los inspectores de la sede central y los inspectores de las direcciones regionales. Las nuevas normas de inspección se aplican para todos los procedimientos de inspección a nivel nacional. Ahí lo que falta por parte de los gobiernos regionales es invertir presupuesto para la fiscalización laboral. Y ahora, los fiscalizadores, como decía, hay una frase que me gusta mucho de Otto Kampfreud, que es un laboralista alemán, que decía que el mejor inspector de trabajo es el trabajador, ¿no? Y no cualquier trabajador, el trabajador organizado. Cuando el trabajador se organiza y lucha por la acción, por ejercer efectivamente acción sindical, es mucho mejor fiscalizador, tiene mucho mayores posibilidades de hacer cumplir la legislación laboral que un inspector de trabajo, ¿no? O que el propio Estado, ¿no? Muchas veces el cumplimiento de las normas laborales tiene mucho más que ver con la actuación de los propios trabajadores organizados que con la actuación del Estado o con la actuación del inspector. Y también creo que algo que se puede rescatar